En 1993, el profesor Philip Johnson, de la Universidad de California en Berkeley, invitó a un grupo de científicos y filósofos a una pequeña población playera en la costa central de California. Procedían de importantes centros académicos, incluyendo Cambridge, Múnich y la Universidad de Chicago, para cuestionar una idea que había dominado la ciencia durante 150 años. Creo que Pájaro Dunes representó un punto de inflexión para muchos de nosotros. Individualmente todos teníamos interrogantes acerca de la teoría evolucionista. Cuando nos reunimos, cada uno trajo algo propio a la mesa y de repente vislumbramos una nueva manera de contemplar la vida que ninguno habíamos visto antes por separado. Por mi parte diría que este fue un intenso periodo de mi vida. Parecía que aquí había algo mucho más intelectualmente satisfactorio que el punto de vista que había mantenido hasta entonces. En retrospectiva, creo que esto me motivó para examinar la evidencia y ver a dónde yo creía que conducía. Vi que esto era más grande que cualquier persona o disciplina, y fue el inicio de una comunidad de científicos dispuestos a afrontar el misterio fundamental del origen de la vida. A veces me pregunto cómo es que alguien habla de otra cosa, porque no hay nada más interesante. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar, ¿qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito? ¿Un plan? ¿Un designio? ¿El designio de una causa inteligente? Creo que esta es la pregunta fundamental. Los científicos de Pájaro Dunes emprendieron un nuevo examen del misterio del origen de la vida porque cada uno abrigaba dudas acerca de las ideas evolucionistas generalmente aceptadas. Entre ellos, el bioquímico Michael Behe cuestionaba cómo unos procesos naturales habrían ensamblado las intrincadas estructuras de las células vivas. Dean Kenyon era un biólogo evolucionista que ya no creía que la química por sí sola pudiera explicar el origen de la vida en la Tierra. Y Stephen Meyer, Paul Nelson y William Dembski buscaban un nuevo enfoque que pudiera explicar el origen de la información genética codificada en los organismos vivos. Estos científicos y filósofos comenzaron a formular una alternativa a la teoría central de la biología moderna, teoría surgida de la mente de un naturalista británico llamado Charles Darwin. En 1831, Darwin, que a la sazón tenía 22 años, se incorporó a una expedición de exploración de 5 años preparada por el Imperio Británico. Zarpó de Inglaterra en la goleta HMS Beagle, navegó alrededor del extremo sur de América del Sur, luego se dirigieron rumbo al norte hacia una cadena de islas volcánicas en el Pacífico, las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a 1000 kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había podido ver antes. Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes. Luego partió para no volver jamás.
Durante 25 años desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies. Su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental fue espectacular. Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. Durante 2500 años antes de Darwin, la mayoría de los científicos y filósofos destacados, personas como Platón, Newton o Kepler, habían contemplado el mundo como resultado de alguna clase de designio o plan. Pero con la idea de la selección natural de Darwin se da un giro radical y se pone en movimiento un verdadero cambio en la filosofía científica. Darwin no fue el primer científico en proponer una teoría de la evolución, pero sí el primero en proponer un mecanismo naturalista plausible que podía producir un cambio biológico a lo largo de dilatados periodos de tiempo. Para comprender cómo actúa la selección natural, consideremos las poblaciones de pinzones que Darwin encontró en las Islas Galápagos. 13 especies de pinzones habitan en las Islas Galápagos y varían sutilmente por lo que respecta a tamaño corporal y a la forma del pico. Darwin volvió a Inglaterra con 9 especies diferentes de estos pájaros. Según la teoría darwinista contemporánea, las diferencias en los tamaños y en las formas de los picos de los pájaros son el resultado directo de la selección natural. Un ejemplo que se cita a menudo es el de especies de pinzones granívoros. Después de temporadas de intensas lluvias, hay abundancia de pequeñas semillas blandas por todas las islas. Los pájaros con picos cortos pueden conseguir alimento con facilidad. Sin embargo, durante períodos de sequía, las únicas semillas disponibles están protegidas dentro de cáscaras duras y resistentes que permanecen en el suelo desde el año anterior. En estas circunstancias, solo pájaros con picos más largos y aguzados pueden romper las cáscaras y comer las semillas. Los pájaros con picos más largos sobreviven porque pueden llegar al alimento, mientras que otros pájaros no pueden. Así, el pico largo les confiere en este caso lo que los biólogos ahora llaman una ventaja funcional. Desafortunadamente, los pinzones con picos más pequeños mueren de hambre por no poder conseguir llegar al alimento. Si las condiciones de sequía persisten, el medio causa un cambio en los rasgos de toda la población de pinzones. Con el paso del tiempo, los picos largos pasan a sucesivas generaciones porque estos picos capacitan a los pájaros para sobrevivir. La selección natural era una idea convincente. Las variaciones físicas que resultaban ventajosas eran heredadas por generaciones sucesivas. Por medio de este proceso se alternaban las poblaciones y con el paso del tiempo surgirían organismos fundamentalmente diferentes, sin ninguna clase de conducción inteligente. Darwin quería explicarlo todo en la historia de la vida en términos de procesos naturales no inteligentes, carentes de designio. Y cuando buscó una explicación, lo que encontró fue que un proceso que podía observar en las poblaciones domesticadas también funciona en el ambiente natural. Darwin conocía bien la crianza doméstica de animales, había estudiado la crianza de palomas y sabía que, durante siglos, los criadores habían logrado cambios espectaculares en poblaciones seleccionando ciertos ejemplares. Darwin solo sugirió que este mismo proceso también opera en el ámbito natural. Para Charles Darwin, la selección natural explicaba la apariencia de designio sin un diseñador. Ya no había más necesidad de invocar una causa inteligente para la complejidad de la vida. De hecho, la selección natural pasó a ser como un diseñador sustituto.